Cancerbero. Nombre real: Tyron José González Orama. Cancerbero nació el 11 de marzo en Caracas, además de siendo un prodigio y uno de los raperos más influyentes en toda Latinoamérica. Hoy vamos a reaccionar y más a analizar una canción que es uno de sus himnos, llamado Es Épico. Es Épico es parte del álbum Muerte, que fue sacado en el 2012. Esta canción cuenta con más de 131 millones de reproducciones en todas las redes sociales. Además, siendo un tema que aborda muchísimos temas interesantes entre la vida y la muerte, el bien y el mal, política y religión, siendo así contada en una historia muy fascinante. Y bueno, comencemos con el video. Me falta el aire y el corazón tucum. Hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve según. Hoy voy a convertirme en un criminal, ya no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Aquí vamos a comenzar con algo muy interesante, y es que él dice que hoy va a correr sangre, ya sé por dónde se mueve ese boom. Eso quiere decir que tiene su sed de venganza y el corazón tucum, una respuesta claramente al estrés. Él dice que hoy se va a convertir en un criminal, ya no cree en nadie a menos que se convierta en un muerto. Ahí él está siendo muy consciente del riesgo que va a tomar a hacer lo que viene a continuación. Hoy voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo es esto. Una bicha prestada porque no soy ampa, pero la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. Vamos con algo muy interesante aquí. Se voy a vengar a mi hermano como le juré a mi padre. Diente por diente y ojo por ojo es esto. Cuando él dice diente por diente y ojo por ojo es esto, esto viene desde la ley de Talión. La ley de Talión no es más de que si tú me quitas algo, yo tengo todo el derecho en quitarte algo también. De ahí es donde viene el diente por diente y el ojo por ojo. Luego él explica: una bicha prestada porque no soy ampa, y la rabia que siento es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga, pero es necesario para cumplir lo que el corazón me implora. Nunca había huelido droga, pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Ok, aquí hay algo muy interesante y vamos a resaltar tres palabras muy importantes que muchas personas conocen, pero otras personas no. Una de esas es decir bicha. Él dice una bicha prestada porque no soy ampa. Bicha coloquialmente se le llama en el Caribe a cualquier cosa. En este caso él se está refiriendo directamente al arma. Luego dice porque no soy ampa. Cuando él dice no soy ampa, se está refiriendo directamente. La palabra AMPA habla de un ambiente de crimen o un ambiente delictivo. Entonces, una bicha prestada porque no soy AMPA. Por eso lo resalto AMPA, porque normalmente se utiliza en Venezuela. Luego él dice: la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga. La palabra escampa coloquialmente se le llama en Venezuela cuando deja de llover. Entonces, si ya dejó de llover, yo puedo decir ya escampó. Por eso si él dice la rabia que siento no escampa, es tanta que me ahoga, porque se refiere a que está lleno de ira o lleno de rabia, por decirlo así. Siento que se me sale el tórax, la moto a 100 por hora, pelo por la bicha y le grito y ahora todo pasa muy chola, en ráfaga descargo a todos esos malandros hasta que ya no escupe la pistola. Y el corazón tucum, y la bala bacao. Y el corazón tucum, y la bala bacao. Ok, algo muy interesante aquí. Siento que se me sale el tórax. Estamos hablando claramente de una expresión de suspenso, una presión en el pecho. Pelo por la bicha, ya hablamos de la bicha. Y le grito y ahora es cuando se está enfrentando o encara al asesino de su hermano. Todo pasa muy chola. En esta parte me quiero detener porque dice chola. Cuando hablamos de chola, coloquialmente en Venezuela, voy a poner un ejemplo. Si yo voy en un auto y quiero ir más rápido, yo le puedo decir al chofer: métele la chola o dale chola. Eso quiere decir que ve más rápido. Entonces él dice: todo pasa muy chola, o sea, todo pasa muy rápido. En ráfaga descargo todo hasta que ya no escupe la pistola.
hasta que ya la pistola no tiene balas. Y el corazón tucún tucún, que no hace falta explicarlo. Lloro de la rechera mientras en la acera cargo. Escucho una señora que grita que mataron a Carlos. Solo ahí fue cuando sonreí aliviado, porque Carlos fue el bastardo que mató a mi hermano. Me voy a parar aquí porque es una palabra muy utilizada por todos los venezolanos y bueno, mayormente en Latinoamérica. Pero en Venezuela específicamente arrechera, yo puedo poner ahora 3 ejemplos que se me vienen a la cabeza. La primera es que yo puedo decir estoy muy arrecho. Eso quiere decir que estoy muy molesto. Segundo significado, yo puedo decir ese carro está muy arrecho. Eso quiere decir que el carro está muy bonito o está espectacular. Y la tercera manera que yo puedo usar es arrecho sería estoy en un examen y ese examen está muy arrecho, o sea el examen está muy difícil. Entonces son 3 claros ejemplos en lo que se pueden usar arrechera o la palabra arrechera. En este caso estamos usando arrechera pues porque está muy molesto y va a cometer ese crimen. Todo es confuso, escucho wiu, wiu, wiu. No veo bien y siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada más que un profundo silencio, profundo silencio. Aquí es donde escucha wiu, wiu, wiu. Está escuchando la sirena de la ambulancia, la policía, lo que sea. Y luego siente frío, frío, frío. Frío es cuando ya tiene una experiencia cercana a la muerte. Un tipo le grita el mío, el mío, el mío. Es una manera también de llamar a otra persona el mío, el mío o como sea, hasta que ya no escuché más que un profundo silencio. En ese momento es donde Canserbero obviamente murió. Varios segundos de calma, mi alma al lado de mi cuerpo, me dije, aún no he ido al más allá. Cuando él se refiere a aún no he ido al más allá, se refiere a una manera abstracta de cuando su alma sale de su cuerpo y ya deja de existir en el plano terrenal, pasa a un segundo plano en este caso. Siento un olor a perfume, veo una luz en un túnel, un fuego que me consume, se empezaba a ver atrás. Aquí algo muy importante, siento un olor a perfume y veo una luz en un túnel. Cuando él habla de un túnel, aquí es donde está la famosa luz del túnel, donde se encuentra el túnel y atrás tiene un fuego que lo consume. Claramente que está entre el cielo y el infierno. No dejaré que me abrume el fuego, seguiré hacia el túnel, pensé pero seguir no pude porque me alaron para atrás cayendo en picá. Montañas negras de azufre con un olor a mierda, cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada, almas el barco golpeaban. Ok, algo muy interesante aquí es que dice no dejaré que me abrume el fuego, seguiré hasta el túnel, pero seguir no pude porque me alaron para atrás, o sea, lo alaron hacia el infierno. Dice que cayó en montañas negras de azufre con un olor a mierda. Esto quiere decir que ya cayó directamente al infierno sintiendo dolor y sufrimiento. Además hay algo muy interesante aquí que dice un barco viejo con un viejo me esperaba. Cuando escuché un barco viejo no supe a qué se refería exactamente, hasta que lo investigué y no es más que el viejo se refiere a Caronte, que Caronte es un viejo barquero que lleva las almas directamente al inframundo. Anteriormente en la Grecia clásica se creía que todas las personas que morían y iban al infierno tenían que pagarle a Caronte con una moneda y esa moneda es llamada óbolo. Óbolo es una moneda antigua de plata y era símbolo para poder pasar y fueran directamente al inframundo. Por eso me pareció muy interesante también acotar que en la antigua Grecia a todas las personas que morían les ponían, o las que tenían, les ponían monedas en los ojos o en la boca cuando los iban a enterrar, para que así tuvieran cómo pagarle a Caronte su paso hacia el inframundo. Obviamente habían personas que no tenían cómo pagar esto, pero estas personas que no tenían cómo pagarle a Caronte para que los pasara, tenían que pagar una condena de 100 años como sombras en la orilla del río. Ya después de los 100 años ya Caronte los pasaba hacia el inframundo. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Si lo ves de esta forma pude tener suerte irónica en la vida, pero también irónica es la muerte. Aquí hay algo también muy interesante que dice: él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le gusta mi nombre de rapero. Cerbero, cuando habla de Cerbero, es el perro de 3 cabezas que custodia las puertas del infierno. No es más que el que cuida que los vivos no entren al infierno y que los muertos no salgan del infierno. Entonces en este momento el perro de 3 cabezas se empatiza con Canserbero por el tema del nombre Cerbero, Canserbero. Me desperté ya sentado sobre un estrado y un jurado de malvados decidiría mi suerte. Ok, aquí claramente está hablando de que, como lo podemos ver hoy tradicional, estás sentado
un juez decidiendo su condena. Recuerdo que fui golpeado y trasladado a un sitio en uno de los círculos con un montón de gente. Por vengativo y asesino, te quemará por siempre, por toda la eternidad como castigo. Aquí hay algo muy interesante. Dice, recuerdo que fui golpeado y trasladado a uno de los círculos con un montón de gente. En este caso, Cancerbero se está refiriendo a los 9 círculos de la Divina Comedia, que según el delito que tú hayas cometido te tocaba el castigo. La Divina Comedia fue creada por Dante. Dante existió por los años 1300 y fue un italiano, donde la Divina Comedia, que fue la que inventó él, fue considerada como una de las literaturas más influyentes a nivel mundial, donde separaba 3 conceptos: el infierno, el purgatorio y el paraíso. En este momento Cancerbero dice: por vengativo y asesino, te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Esto lo dice porque Cancerbero en ese momento tiene que pasar al 7º círculo de los 9 círculos de la Divina Comedia. Entonces el 7º círculo está separado por 3 anillos y el primer anillo está destinado para todos los criminales y homicidas, y entonces por eso él tenía que ir al anillo y quemarse por siempre, porque ese primer anillo se trataba de un río hirviendo en sangre. Por eso te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo. Fascinante, ¿no? Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. Aquí algo muy importante y que me llama muchísimo la atención es saber quiénes son estos personajes y entender, o por lo menos investigar por qué fueron una de las razones que ellos están en el infierno. Yo no tengo la razón absoluta, solamente cosas que pude investigar y quizás me pude dar cuenta. Entonces vamos allá. Él nombra al Che Guevara. El Che Guevara, todos conocemos, fue un revolucionario cubano y muy sanguinario, que no le temblaba la mano matar a todas las personas que estuvieran en contra de lo que él opinaba. Luego nombra a Juan Pablo II. Todos conocemos a Juan Pablo II, un papa polaco influyente del siglo XX. Pero ¿por qué Juan Pablo II si es todo lo contrario al Che Guevara? Bueno, una de las cosas que yo pude investigar fue que Juan Pablo II era muy amigo de un sacerdote también llamado Marcial Maciel. Marcial Maciel en múltiples ocasiones fue acusado por abuso sexual de niños y eran conductas inapropiadas, por lo cual Juan Pablo II, aún siendo muy amigo de Marcial, no lo acusaba ni hizo nada, simplemente dejó que esto pasara y no tomaría en cuenta ninguna de sus acusaciones. Entonces quizás por eso posiblemente podría estar en el infierno. Todos podemos vernos por fuera, pero por dentro no sabemos qué tenemos, entonces algo tendrá. Presunto Dalai Lama, calcinado Jomao y los difuntos Tafari Makonnen y Beethoven juntos. Ok, aquí nombra a 4 personas. Nombra el primero, que es Dalai Lama. Dalai Lama es un líder espiritual del budismo y defensor de los derechos humanos. Aunque sigue vivo hasta la fecha que grabo este video, Cancerbero quizás no se equivocó tomándolo en consideración por una de las noticias que estuvieron en tendencia de abril del 2023, donde Dalai Lama le dice a un niño que le bese la boca. Entonces eso suena como algo turbio. Luego menciona a Mao. Mao claramente está hablando de Mao Zedong. Mao Zedong fue fundador de la República Popular de China y con su revolución pues dejó múltiples muertos en China también, quizás por ahí por política. También menciona a Tafari Makonnen. Tafari Makonnen fue el último emperador de Etiopía y fue una de las figuras públicas de la historia africana en el siglo XX. Entonces, ¿qué pasaba con Tafari? Que Tafari le gustaba los lujos, le gustaba tener tigres, regalar tigres, o sea, a ese nivel de lujos, cuando su país estaba muriendo en pobreza. Entonces quizás sus razones tenía. Y luego menciona a Beethoven. Me pareció muy curioso que menciona a Beethoven en el infierno, cuando Beethoven, pues, ¿qué podríamos decir? Pero una de las cosas que pude investigar es que Beethoven tenía un carácter muy fuerte y él odiaba a las personas que eran prodigias. Entonces así él no quería competencia, y también se dice que tiene historias muy turbias detrás que nunca fueron contadas. Entonces también como que me da sus dudas, por algo también podría estar ahí. Me asombró mucho saber que estaban aquí John F. Kennedy, Lenin, Mahoma y Joseph Smith.
Ok, nombra a John Kennedy. John Kennedy, pues el presidente número 35 de los Estados Unidos. Entonces, John Kennedy, aunque no pude encontrar mucha información, una de las cosas es que él era infiel, ya que además tenía un alto deseo sexual por todas las mujeres que él veía o tenía. Entonces, quizás por ahí también podría estar en el infierno. Luego nombra a Lenin. Lenin claramente está hablando de Vladimir Lenin, que fue un revolucionario, según la historia fue un duro y cruel sanguinario. Luego nombra a Mahoma, que Mahoma no quiero hablar, todos conocemos a Mahoma y el que no sepa puede investigarlo por sus propios medios. Luego nombra a Joseph Smith. Joseph Smith me pareció muy curioso porque fue el fundador de los mormones. Él fue un religioso del siglo XIX y hay mucho que hablar de él. Una de esas cosas es que Joseph en toda su vida tuvo alrededor de 40 esposas entre los 16 y 50 años. Además de ser una persona muy racista, las personas de piel morena no podían pertenecer a su iglesia, igual que los homosexuales. Él en un tiempo cayó preso y al caer preso murió por circunstancias extrañas dentro de la cárcel. Entonces, muy raro. César y Napoleón salieron de las llamas porque eran la misma persona que ahora es Sultán Obama. Ok, habla de César y Napoleón. Comencemos con Julio César. Julio César, un líder romano, donde a él lo que le interesaba era el poder y el territorio. Entonces a través de esas guerras no le interesaba ocasionar una guerra con tal de tener el poder y territorio. Y eso pues llevó a muchos muertos. Napoleón Bonaparte, igual que Julio César, emperador francés, donde quería exactamente lo mismo. Pero aquí algo muy interesante porque dice, salieron a las llamas porque era la misma persona que ahora llaman un tal Obama. Obama todos sabemos que fue el presidente de Estados Unidos, pero ¿por qué? Quizás porque ellos reencarnaron en Obama o en, no sé, ahí no me quedó muy claro, pero de igual manera investigué un poco. Obama, una de las cosas que pude investigar es que él tenía un lema, que su lema es, si quieres paz, haz la guerra. Entonces ahí pude ver un poco de cosas donde él también desató muchas guerras en Siria, en Afganistán, bueno, todos esos países. Y también pues está llevando muchos muertos por delante. También hay un templo en Estados Unidos donde ese templo, si tiene las puertas abiertas es porque estás en guerra, y si tiene las puertas cerradas es porque estás en paz. En todo el mandato de Obama esas puertas estuvieron abiertas. Entonces como que, ok, ahí me pareció algo muy raro, pero bueno. No entendía nada, pregunté por Cristo y noté que se burlaban porque nadie lo había visto. Otros dijeron que fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Claramente ahí se fue un truco de su iglesia para gobernar el mundo con su majestuosa empresa. Estamos hablando que le está tirando directamente a la religión católica por el tema de Cristo, ¿ok? Aunque otras religiones también hablan de Cristo, no solo la católica, pero sí lo lleva a un tema de empresa, o sea, lo lleva a un tema donde solamente hemos sido manipulados con esa teoría para que las religiones puedan amasar fortuna, algo así. Charles Russell y Washington, José de San Martín y Gandhi, Yasser Arafat, Cristóbal Colón. Ok, ahí nombra a Charles Russell. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová. Unos dicen que fue el fundador, otros dicen que solamente fue partícipe y creó la hoy conocida Atalaya. Ok, y fue un líder religioso del siglo XIX. Igual que Joseph Smith, él prometía muchísimas cosas que iban a pasar en el mundo. Como por ejemplo, Charles Russell dijo que en el año 1914 Cristo iba a volver a la tierra, y sucedió todo lo contrario. En 1914 se desató la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí como que wow, deja muchísimas dudas. Por otro lado, nombra a George Washington. George Washington, pues el primer presidente de los Estados Unidos. Él fue una de las primeras personas que tomó la doctrina de los esclavos o de tener esclavos. Entonces, en una de las cartas antes de morir, él dijo que cuando él muriera liberaran a todos los esclavos. Entonces, ¿por qué no los liberó en su mandato, o por qué él simplemente no los dejaba libres? También por otro lado, él hacía algo muy práctico donde burlaba las leyes. En ese tiempo, cuando tenían un esclavo y el esclavo trabajaba 6 meses en un lugar, podían dejarlo libre, o el esclavo tenía derecho a ser libre.
Ellos lo que hacían era que cuando el esclavo cumplía 5 meses en un lugar, se lo llevaban a otro lugar para que comenzara un nuevo mes, y así nunca los esclavos podían tener su libertad porque nunca cumplían los 6 meses en un solo lugar. Luego nombra a José de San Martín, que José de San Martín, que no es más de uno de los protagonistas de la liberación de Chile, Perú y Argentina. Y también me hice esta pregunta: si él participó en la independencia de estos países, ¿por qué él debería estar en el infierno? Resulta que José de San Martín tenía un lema de que todas las personas tenían que luchar por la independencia, no le importaba si estaban enfermos o tenían alguna discapacidad. Muchas personas van a decir, pero era por la independencia. Al final del día, muertes son muertes, y los obligaba a pelear. Obviamente pues son muertos que se le atribuyen a José de San Martín. Son cosas que yo investigo, no es algo que yo digo, así que sigamos. Luego habla de Gandhi. Cuando él dice Gandhi, yo digo, pero ¿por qué, si es un líder indio pacifista que es un defensor de la no violencia? Pero hay algunas cosas ocultas de Gandhi, y es que Gandhi tenía amigos fascistas. Entonces no me explico cómo un pacifista puede ser amigo de un fascista. Además de que Gandhi le escribía cartas directamente a Hitler. Estas cartas nunca le llegaron a Hitler, pero sí fueron leídas y fueron compartidas por otras personas. Entonces, ¿por qué? Si se supone que Hitler no era nadie bueno. Luego nombra a Yasser Arafat. Yasser Arafat es un líder palestino, fundador de la OLP y presidente de la Autoridad Palestina. ¿Qué hacía él? Pues tenía grupos organizados delictivos, y además de tener grupos terroristas o ser líder de grupos terroristas. También algo que pude ver por ahí es que los Juegos Olímpicos los hicieron en su país, donde él fue partícipe de secuestro de algunos jugadores olímpicos. Entonces también muy turbio. Y nombra a Cristóbal Colón. ¿Pero por qué Cristóbal Colón? Obviamente, si fue una de las personas que comenzó el tema del racismo y el tema de la esclavitud, donde él, cuando llegaba a los territorios, lo que hacía era pelear con los indígenas. Los indígenas no buscaban sino proteger su territorio, y él lo que hacía era una lucha o una guerra, un enfrentamiento, y de ahí pues también se le atribuyen muchísimos muertos inocentes. Isabel de Inglaterra transformada en perra desnuda. Supe incluso estaban Bolívar y Buda. Son demasiadas dudas, pensamientos vagos. Gente buena del infierno, o es que en algo fueron malos. Ok, vamos aquí a un punto donde ya nombra dos personajes históricos. Nombra a Bolívar y a Buda. Vamos con Bolívar. Bolívar, ícono de la independencia de la parte norte de Sudamérica. Entonces, ¿cómo puede entrar Bolívar si también, igual que José de San Martín, peleaba por la independencia? Bolívar tenía un lema que decía: guerra o muerte a los españoles. Eso quiere decir que no importaba si estaban heridos o se entregaban, igual Bolívar los hacía matar con una pedrada en la cabeza. Y además de eso, que Bolívar fue partícipe del ataque al hospital de Caracas, donde murieron más de 800 personas a través de su lema: guerra o muerte. Cuando también habla del Buda no pude pues buscar muchas cosas, ya que el Buda también en algunas partes del mundo es considerado como un dios. Pero si podemos llevarlo a un personaje en la actualidad, pues fue el iniciador del budismo. Además, un joven y rico, donde heredó toda la riqueza de sus padres. También protagonista de una filosofía que es llamada las 4 nobles verdades. Ahí no me quise extender mucho, pero tampoco conseguí mucha información. No sé por qué podría estar ahí también. Por algo están aquí, aunque no lo acepten. Debo hallar ahora una manera de huir de la muerte. Recordé que en la tierra donde había nacido existía una leyenda del diablo con un tal Florentino. Obviamente un cuento, pero inteligente, para irme de este infierno. Infierno literalmente. Aquí dice, recordé que en la tierra donde había nacido existía la leyenda del diablo con un tal Florentino. Yo no sabía la leyenda de Florentino, y la leyenda de Florentino es una leyenda natal de Venezuela, de un hombre llamado Florentino que luchó contra el diablo. Lo que hizo fue un duelo musical de contrapunteo, narrando el bien y el mal, la vida y la muerte, y así expresando algunos íconos del llano venezolano, donde nombra las 3 divinas personas al final de su contrapunteo,
y lo manda de regreso al infierno. Algo muy interesante también. Vociferé durante meses que podía con el jefe recitando versos entre fuego y heces, hasta que un día apareció un viejo con traje que me dijo pierde y me llevo a tu padre de homenaje. Ok, aquí ya viene el tema de que ellos se van a desafiar a través del cuento de Florentino que hablamos anteriormente. Acá el diablo le dice, si pierdes me llevaré a tu padre de homenaje. O sea, él se queda en el infierno y además se traerá al padre de él como un premio. Qué situación tan complicada en la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Acá comenzamos como tal la batalla. Él dice, yo nunca he sido de los que se cagan. Es una manera también de decir, yo no tengo miedo, vamos a darle. Y además de su deseo ardiente y su pasión por el arte, que él estaba muy claro en que podría ganar este duelo. En este momento empieza el diablo y contesta Cancerbero. Entonces van así para poder ir entendiendo la batalla. Aquí comienza el diablo. Sé que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos. ¿Cómo te atreves a retarme castellano y en este ritmo tan pobre como el suelo donde te has criado? Ok, entonces le dice, el diablo comienza tentando e insultando a Cancerbero porque el idioma, o sea, porque habla castellano y además por la sencillez de donde viene Cancerbero. Con lo que Cancerbero le contesta. Con más razón tú deberías avergonzarte, perder un combate con una homo sapien. Además te explico, se llama Venezuela donde nació este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya yo estoy maldito. Cancerbero contesta de una manera muy pero muy inteligente y agresiva, sintiéndose primeramente orgulloso de donde viene y además diciéndole, tú a mí no me puedes maldecir porque ya yo estoy maldito, ya se encuentra en el infierno. Va el diablo diciendo, eres muy peculiar y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo. Domino los idiomas, los modos, la historia, incluso sé los más recónditos miedos de tu memoria. Ok, acá el diablo se mete con una parte muy importante que son los miedos. Entonces le dice, ¿cómo tú me puedes ganar si yo sé todos los miedos de tu memoria? Por lo que Cancerbero contesta. Debo aclarar que hay un factor clave que olvidas. Los miedos se van en el momento en que pierdes la vida. Se dice que el amor masacra tus insultos, pero yo te mataré con más odio para ser justo. Ok. Entonces, ¿qué le está diciendo Cancerbero? Tú ya no me puedes matar, o sea, no te puedes meter con mis miedos porque nosotros perdemos los miedos en el momento en que perdemos la vida, siendo el miedo a la muerte uno de los miedos más grandes del ser humano. Entonces, si ya estoy muerto, prácticamente no tengo nada que perder. Muy inteligente. Por lo que el diablo contesta. A mí tú no me engañas, mediocre adversario. ¿Cómo hablar de odio si tu brazo grita lo contrario? Tú le has mentido a todos tus seguidores con múltiples contradicciones en muchas de tus canciones. Acá el diablo usa manera de insulto, llamándole mediocre a Cancerbero y diciéndole que él cómo puede hablar de odio si su brazo grita lo contrario, y es lo que estamos viendo, que su brazo tiene el All We Need Is Love. Entonces, ¿cómo puedes hablarme de odio si tu brazo habla de amor? Por lo que Cancerbero le contesta. No entienden nada los humanos. Yo sueño con amor porque sé que en el fondo nosotros amamos. Claramente le da el significado del tatuaje de su brazo. Los comerciantes de su templo. Ok, Cancerbero acá dice, como cuando Cristo echó los comerciantes de su templo. Muy importante, ¿por qué dice esto? Esto es un episodio narrado en los evangelios del Nuevo Testamento. Se dice que Jesús llegó al templo de Jerusalén y al encontrar que realizaban actividades comerciales remuneradas en el recinto, su primera reacción fue expulsar a todos los vendedores y cambiadores de dinero. Por eso él dice, como cuando Cristo echó los comerciantes de su templo. Luego hablando tú de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave. Lo único grave es que te crean, pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojea. Ok, algo aquí muy importante que él dice. De nuevo tú hablando de cosas que no sabes. Eres un imitador como tu voz, la cual no es tan grave, por su tono de voz que todos lo conocemos. Pero aunque la mentira tiene patas, tarde o temprano cojean. Esto viene de la expresión de que la mentira tiene patas cortas, por decirlo así. Y no es nada más que un refrán proverbio donde se dice que la mentira siempre se va a descubrir. Nunca se puede tener oculta indefinidamente.
Me has conmovido ahora que te conozco más, Satanás. No comprendes el arte, tampoco la paz. Mi voz es más, esta es mi voz que Dios me dio de don para tenaz usar la cual daga en tu corazón. Ok, acá Canserbero está siendo muy inteligente al nombrarle a Dios, porque claramente le está diciendo, pero si Dios fue el que me dio a mí el don para poder pelear contigo y ganarte esta batalla, por lo que le da un punto muy pero muy grande a Canserbero, siéndolo así casi que con esta frase le ganó la batalla al diablo. ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo mientras mi candela te consume. Te recuerdo que Dios no existe y lo que viste en aquel túnel no fue más que simples ángeles comunes. Nuevamente el diablo le dice: ¿cómo puedes hablarme de Dios si tú eres ateo? Porque en algunas canciones pues Canserbero hace ver que él es ateo, por lo que Canserbero le contesta: dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. Aún así insisto en recalcarte lo que contigo aprendí, que reyes sabrán mucho, pero siempre tienes que ir a ti. Termina muy duro y dice: dudar y no creer es algo muy distinto, y si dudo de Dios es porque no lo he visto. O sea, entra como en también algo que quiere decir: si no lo veo, pues como que me provoca duda, no lo quiero creer, algo así él se refiere. Además determinando que reyes habrá muchos, pero siempre tienes que ir a ti. Canserbero termina con un broche de oro, claramente diciéndole prácticamente que el Dios eres tú mismo y tú mismo eres el que tienes que creer en ti. Entonces todo lo que hagas por ti es para ti. Entonces como que le pega muy duro, y eso le hace ganar la batalla, porque Canserbero vuelve a la vida. Y ahí se reinicia todo, o sea, hacia atrás, él vuelve a ver todo lo que hemos hablado. Y vuelve a la vida. Es una obra de arte. Esto es espectacular. Can vive. Ok, claramente esto es una obra de arte. Esto es espectacular. Yo pasé muchas horas investigando todo este tema, me pareció interesante, no sé, lo estudié 1001 veces para poder decirlo de la manera más concreta, sensata, y que todos los fanáticos como yo de Canserbero sepamos qué es lo que él tenía dentro del coco, como él lo dice en una canción. Y sencillamente es una obra de arte. Esto debería de ser un himno. Muchas personas deberían de conocer esta canción y del saber por qué él dice esto y por qué él dice esto. Y yo también me pregunto simplemente qué tenía en la cabeza como para meter a todas estas personas, y además saber qué hicieron estas personas como para que las meta en su canción y decir que están en el infierno. Para mí es sencillamente espectacular. Espero que a ustedes también les haya gustado, y de verdad agradezco si te quedaste viendo todo el video, porque fue un trabajo arduo. Espero seguir trayendo a este canal muchísimo trabajo y así bien hecho, para que todos sepamos el trasfondo de cada historia, ya sea de Canserbero o de algún rapero o de algún cantante que sencillamente quiera transmitir algo fuera de este planeta, como lo fue esta canción. Como siempre, nos vemos en una próxima. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos. Adiós.